Muy buen día, querida comunidad que nos escucha. Sean todos bienvenidos a nuestro podcast y Expro. Les recibe con gusto al micrófono una servidora, Emma Carnero. Y es de mi agrado presentar la temática que se desarrollará durante esta emisión, en la cual daremos continuidad a lo que ya se venía abordando anteriormente, referente a las tecnologías para la formación de educadores en la sociedad del conocimiento. En esta ocasión, dialogaremos sobre la educación para el uso responsable del Internet en la sociedad del conocimiento, para lo cual daremos respuesta a algunas preguntas tales como: ¿alguna vez te has planteado quiénes tienen acceso a tu información personal en Internet? ¿Hasta qué punto somos vulnerables a través de las redes sociales? Estas y otras preguntas semejantes demuestran tener una preocupación por el uso que se realiza hoy en día de Internet, y descubrir sus respuestas implica tener unas habilidades adaptadas a las competencias necesarias para desenvolverse con seguridad en la sociedad tecnológica actual, lo cual implica una gran responsabilidad en la docencia actual, ya que corresponde también a maestras y maestros enseñar a los alumnos a discriminar sobre sitios, información y vías seguras para navegar en Internet. Si bien es cierto que en la actualidad las tecnologías de la información y la comunicación facilitan en gran medida la interconexión y colaboración, también representan a su vez muchos riesgos al no ser utilizadas de forma adecuada. Para continuar ahondando en esta temática, nos acompañan destacadas personalidades tales como las doctorantes Carmen Victoria López Aguilar, Sone Rosales Román, Norma Rosas Nevares y Alma Nereida Quiñones Cervantes. Sin más preámbulo, iniciaremos cediendo el micrófono a la maestra Carmen Victoria, quien nos platicará sobre los riesgos y problemas en el acceso a Internet. Adelante, maestra. Claro, como bien se menciona, existen riesgos y problemas en el acceso a Internet y en el uso de dispositivos tecnológicos de los menores. Esto significa que va en aumento la cantidad de menores que acceden diariamente a Internet. Cabe mencionar que el uso de la tecnología ofrece un escenario amplio de oportunidades para que las personas de cualquier edad puedan adquirir conocimientos y desarrollar un aprendizaje, por ejemplo, al usar las tabletas o los teléfonos inteligentes. Pero este tipo de aprendizaje es ubicuo, ya que es informal y espontáneo. Por otro lado, la avalancha de información y de recursos que llegan a nuestras manos a través de estas tecnologías constituye una fuente de riesgo para los menores de edad, que son un colectivo especialmente vulnerable, porque los escolares están en contacto con la tecnología desde muy temprana edad y no tienen problemas para manejarla a comparación de como cuando lo hacen los adultos. Sin embargo, necesitan aprender a usarla adecuadamente y estar protegidos ante las amenazas que se encuentran en un medio tan abierto. En primer lugar, se debe nombrar el problema de la desigualdad, porque el acceso a las tecnologías y en concreto al Internet se está convirtiendo en una nueva manera de exclusión social. En segundo lugar, se debe de analizar el problema de riesgo de daños de seguridad y desarrollo social de los menores. Un dato muy interesante es el que arroja el informe de actividades y usos de TIC, informe 2010 elaborado por el Observatorio de la Infancia en Andalucía, en donde menciona que el 45.9% de los menores entre 9 y 16 años dedican más de 1 hora diaria a navegar o a jugar por Internet. En ese mismo informe se resalta que el 35.8% de chicos y el 13.8% de las chicas han visitado páginas de contenido inapropiado. Qué cifras tan alarmantes, ¿no? Sin duda alguna, estas cifras ponen de manifiesto la demanda social en la búsqueda de medidas preventivas y educativas que proporcionan a los menores una navegación segura
y el fomento de hábitos responsables para detectar riesgos y evitar amenazas. Para Livingston y Haddon, 2009, menciona las relaciones que los menores establecen en Internet en la que juegan con 3 tipos de contenido: el menor como receptor, el menor como participante y el menor como actor. Dichas oportunidades son el aprendizaje, capacidad y conocimiento digital, la participación y compromiso social, la creatividad y expresión, la identidad y conexión social, y los riesgos son de manera comercial, agresiva, sexual y de valores. Los riesgos en Internet se clasifican en contenidos como pueden ser los inadecuados y la información incorrecta, de contacto online como puede ser el acoso, las peticiones sexuales, la privacidad. De uso pueden ser los riesgos de publicidad, una explotación publicitaria o una recogida no deseada de datos personales y la tecnoadición. Según esta clasificación, los riesgos se relacionan con la exposición de contenidos inapropiados, como pueden ser imágenes o textos pornográficos, violentos, muestras de racismo o información errónea o simplemente no confiable. El acceso al Internet es ya algo muy cotidiano, tanto en el hogar como en el centro de estudios, pero se supone una serie de riesgos si no hay una tutela por parte del tutor. No obstante, es responsabilidad de las familias y docentes, cada uno en su respectivo ámbito, configurar el dispositivo adecuadamente para que la experiencia de navegación del menor sea la más adecuada, al mismo tiempo que fomentan pautas de comportamiento y uso de las redes seguras y respetuosas. Claro, promoviendo de esta manera una cultura segura de acceso a la tecnología en las diferentes edades. Le agradezco mucho la presentación, compañera. Buenos días, apreciable audiencia. Es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes, conversando sobre esta temática que, como bien han comentado las participantes anteriores, los niños y jóvenes cada día se encuentran más vulnerables a los riesgos en el Internet y a las redes sociales. El día de hoy fui invitada para platicar un poco sobre algunas soluciones sobre el uso responsable de Internet. Y la primera solución que quiero compartir es saber usar de manera responsable el Internet. Para ello se han hecho o se han manejado diferentes estrategias, como lo son investigaciones y estudios realizados por diferentes organizaciones. También hay políticas públicas con acciones de política nacional y programas y campañas publicitarias. Pero considero que lo más importante son los buenos consejos y el asesoramiento sobre cómo actuar. Por todo esto es muy importante que toda la sociedad conozca e identifique los principales riesgos y problemas a los que se encuentran expuestos los niños y jóvenes, quienes deben conocer los recursos y herramientas sobre cómo actuar y prevenir estar en riesgo. Hablando exclusivamente de la educación que se imparte en las escuelas, una estrategia es el contar con el tratamiento curricular o transversal de la educación digital y tecnológica. Otra es capacitar a los profesores y padres de familia como agentes de prevención. También hay que informar a los menores sobre los riesgos a los que se encuentran expuestos en Internet y por ello debemos concientizarlos sobre el uso razonable y responsable que deben tener en las redes sociales. Por último, es importante platicar con los padres de familia o tutores, explicarles sobre la importancia y el control que ellos ejercen en el uso de las redes sociales. A continuación les voy a platicar sobre una estrategia que se llama la netiqueta, que se refiere a las normas de comportamiento, así como los protocolos o códigos en la red. Esta estrategia tiene que ver sobre lo que se considera correcto y respetuoso en la realidad virtual.
Sus principales principios o aspectos a considerar son: tener presente siempre el lado humano, conocer cómo está el ciberespacio, mostrar conocimiento, evitar cometer delitos, cuidar lo que se publica, respetar siempre el trabajo de los demás, entender que nos estamos comunicando con personas y poder reconocer que cada uno es diferente y que también se debe de respetar su privacidad. Ser flexible con los errores de los demás, guardar siempre la calma, evitando discusiones sin sentido, respetar el tiempo y el trabajo de los demás, tener presente que las normas de interacción son distintas y que depende del lugar y de dónde nos encontremos. Porque es importante respetar los horarios, al igual que usar un lenguaje adecuado en función de la situación, así como el uso correcto del vocabulario. Se debe considerar que lo que se escribe o se dice en las redes sociales puede ser visto por cualquier persona, que se quede expuesto a que todos lo vean y que por lo tanto nuestra reputación está en juego. Además, se debe considerar que lo que se escribe se queda en la red y que puede ser usado para dañar a alguien. Es importante insistir en el valor social del respeto a las reglas mínimas de convivencia. Otra estrategia es la protección de datos personales y la privacidad en educación. Para ello, considero que lo primero que hay que explicarle al niño qué es un dato personal. Decirle que es cualquier información referente que se pueda tener sobre las personas, desde proporcionar su nombre, su número telefónico, su domicilio o el exponer alguna fotografía o video. En la escuela el educador debe cuidar siempre proteger los datos personales del alumnado y la de las familias. Enseñar a distinguir a los chicos sobre la forma en que deben de gestionar y compartir sus datos en Internet. Platicar con ellos sobre la importancia de leer antes de aceptar las condiciones de uso de cualquier sistema de plataforma. Pero lo más importante es enseñarles con el ejemplo, es decir, ser cuidadosos con los datos del alumno, de su familia y de los centros educativos. Otro aspecto que está muy ligado a esta protección de datos es la gestión de la privacidad de Internet, ya que los alumnos deben tener conciencia sobre el tipo de información que comparten cuando usan el Internet y establecer controles de privacidad. El saber gestionar la privacidad es fundamental para la construcción de una adecuada identidad y reputación digital, y así poder conformar una huella digital responsable y segura en la vida virtual, lo cual debe ser acorde a la vida real de cada persona. Bien, a continuación, la maestra Norma nos seguirá compartiendo otras estrategias de solución para el uso responsable en el Internet. De verdad es un gusto estar en este espacio con mis colegas. Gracias, Sone, y con ustedes que nos escuchan en cada episodio. Me gustaría recapitulizar algunos conceptos que hacen mención tan atidadamente mis compañeras. Didácticamente, es importante enseñar acerca de los diferentes tipos de datos generados cuando se utilizan las redes sociales. Es decir, la juventud requiere de esa asesoría en Internet, servicios online, todo aquello que tenga que ver con esta situación que se nos ha estado viniendo como algo impactante en la sociedad. Distinguir también la diferencia entre los datos a fin de saber de cómo y cuándo pueden ser tratados, gestionados y compartidos en Internet.
Para esto sabemos que hay un nivel bajo, medio y alto en función de las medidas de seguridad que les son exigidas por ley cuando son tratados. Hablar y advertir a los menores y jóvenes de los riesgos que conlleva divulgar datos personales. Estimados padres de familia, es muy importante leer y no solo aceptar las condiciones de uso de cualquier servicio o plataforma y de sus políticas de privacidad. Lo que es más importante es enseñar con el ejemplo, tratando adecuadamente los datos del alumnado, la familia y los centros educativos. Es muy importante generar información y conciencia sobre todas las implicaciones que conllevan el tratamiento de datos personales. La gestión de la privacidad está muy ligado, sobre todo en Internet, a la protección de esos datos que hemos venido manejando. Hay que crear conciencia sobre ese tipo de información que se comparte cuando estamos usando el Internet, establecer esos controles de privacidad, saber cómo proteger nuestra información y también, a su vez, saber cómo eliminarla o cómo recuperarla, cuándo y cómo solicitar su cancelación. Proteger los datos implica saber qué tipo de datos se consideran especialmente protegidos. Recordemos que actualmente hay una serie de cuestiones importantes que se llama la conformación de una huella digital responsable. También sabemos que ahorita actualmente se vive mucho el ciberbullying, que es uno de los mayores riesgos propiciados por el uso del Internet, los dispositivos móviles y las redes sociales, que ha conllevado inclusive al suicidio. Es decir, el ciberbullying es un tipo de violencia perpetrado a través de mensajes, imágenes, videos o comentarios que tienen la finalidad de dañar, insultar o difamar. Para ello es muy importante, estimada audiencia, que el uso del Internet y estas tecnologías tengamos claro cuándo se está usando por una persona que puede ser acosador y obviamente una persona que puede estar siendo acosada. Esto puede ser por chats online, correos electrónicos, etc. Es importante también que todo el tiempo en el que esté en la escuela, los chicos puedan hablar de este tipo de situaciones, de los riesgos que están corriendo. Hay que integrar un protocolo de atención que incluya a toda la comunidad educativa, es decir, tratar un tema con una acción tutorial, actuar si es que se está presentando una situación de esta y llevarla de la mano para que no dañe a la juventud. Asimismo, recordemos que hay tecnoadicciones. Lo que esto implica es que hay un uso excesivo de las redes, del Internet, de los dispositivos móviles y los videojuegos. Se conoce también como adicción a las nuevas tecnologías. Es importante, como rescata Labrador y Higuera en el 2015, señalan conductas típicas las siguientes: tolerancia, pérdida de control, ocultación. Nosotros debemos de estar atentos a todas estas situaciones que pueden estar viviendo nuestros niños y nuestros jóvenes en el ámbito educativo y en el ámbito escolar. Es bien importante, estimados padres de familia, que haya ese control, esa educación y ese seguimiento, en donde podamos todos aprender reglas, normas y valores en el uso y manejo de la tecnología, que tiene que ver con este impacto que pueda verse en la sociedad y en la familia. A continuación, mi compañera Alma dará unas conclusiones muy pertinentes. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, compañera, y saludos a todos los que nos escuchan y nos acompañan. A modo de conclusión, puedo compartirles que definitivamente este tema es muy importante analizarlo y que los docentes actuemos como agentes de prevención primaria. Indudablemente, somos testigos en nuestra práctica docente de cómo la avalancha de información y los recursos a los que nuestros alumnos ya acceden constituyen una fuente de riesgos para los menores de edad,
Por ello, es importante que desde el plantel y en equipo se diseñen estrategias para que nuestros alumnos aprendan a usar la tecnología de manera responsable, adecuada y que se encuentren protegidos. Algunas estrategias podrían ser apoyarse en investigaciones y estudios relacionados por organizaciones, diseñar políticas públicas, sobre todo para la protección de datos, y realizar programas y campañas publicitarios, invitando a los padres y sociedad en general a cuidarse y protegerse. Dentro del ámbito educativo es muy importante saber cómo protegerse y proteger a nuestros alumnos, y una de las estrategias para ello es mejorar la formación de educadores y padres para estar preparados y actuar. También es indispensable informar a los menores sobre los riesgos y enseñar con el ejemplo usando de manera responsable y razonable el Internet. Como ven, este tema tiene un sinfín de particularidades, pero lo único que hay que tener muy claro es que nuestra seguridad y la de nuestros pequeños es lo más importante. Los invitamos a todos a seguir escuchando este tipo de contenido para aprender a ser mejores. Gracias a todos por su escucha.